Bendiciones mis amigos, mis hermanos, un placer una vez más estar con ustedes en el estudio de la Escuela Sabática a través de tu canal Palabra de Vida en la Crisis, con un tema muy especial del folleto de Escuela Sabática, esta vez estudiando el libro de Salmos. Y de verdad que hasta ahora hemos aprendido bastante sobre la experiencia de los escritores del libro de Salmos, cómo Dios los inspiró a relatar sus experiencias y a transmitirla a nosotros de una manera tan especial que es como si le estuviéramos mirando cara a cara. Así que le invitamos a que te suscribas, compartas y comente nuestro contenido y además que ore por nosotros porque realmente lo necesitamos día tras día para continuar esta labor que hemos asumido en el nombre del Señor. Así que no te muevas porque en un momentito volvemos con el estudio de la escuela sabática. Muy bien amigos, aquí estamos una vez más para estudiar una lección importantísima de la escuela sabática que lleva como título El Señor reina. El Señor reina. Pero antes de, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, ante ti estamos porque te necesitamos. Rogamos que tu bendición, la de tu Santo Espíritu, esté con nosotros de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor reina es el título de la lección para este día. Así que miren cómo dice el verso de memoria. El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Este salmo simplemente nos está dando, Salmo 93.1, nos está dando la confianza y el ánimo de que independientemente de lo que esté a nuestro alrededor, David está emitiendo de que el Señor reina, el Señor es fuerte, no se moverá y afirmó las cosas como son. Así que el Señor es un juez justo que asegura de que el mundo permanezca bien ordenado y lo hace de una manera especial, como dice en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie cosechará fuera de lo que ha sembrado. Si siembras para bien, cosecharás para bien. Si siembras para mal, cosecharás para mal. Dios se encarga de que las cosas sucedan de eso mismo. Y en este punto, es algo que vamos a ver más adelante, quiero que pongan mucha atención porque realmente muchas veces nuestra comprensión de la majestad, de la soberanía de Dios, nosotros muy pocas veces sabemos explicarla con certeza. ¿Por qué? Porque tenemos temor a que mostrar a Dios como es. Realmente nuestra actitud, nuestro comportamiento depende mucho de cómo nosotros miramos al Señor. Y de verdad que cada momento que nosotros consideramos a Dios muy distinto a lo que Él realmente es, pues nuestra concepción de Él varía mucho. Su omnipresencia, su omnisapiencia, realmente nosotros debemos conocer eso de Dios, estudiar a Dios, conocer a Dios. Dice, conocedme a mí, dice, salvo todos los términos de la tierra. Como también dice, mirad a mí, y se salvo todos los términos de la tierra. El profeta Oseas dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios, porque ignoraba a lo que era Dios realmente. Y nosotros no podemos cometer ese mismo error otra vez de no saber quién es Dios. Y en esta lección, acerca de que Él reina, debemos saber quién es el Señor. Así que vamos a la lección del domingo. El Señor nos hizo.
Una de las cosas más comunes, vamos a decir, en el diseño del hombre es que a cada cosa que el hombre fabrica le anexa un manual para que el consumidor sepa de la manera en que debe usarlo para sacar el mejor provecho. De ahí que el Señor hizo al hombre y eso lo consta su palabra, la Biblia. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una conciencia clara de lo que Él requiere de nosotros como su creación, pues nosotros no podremos responderle a Él de la manera que Él desea. El Señor nos hizo. Y aquí hay unos detalles que quisiera que veamos rápidamente porque realmente necesitamos comprender esto. Dice el Salmo 100, el Señor es eterno y superior a todos los dioses de las naciones que son solo obra de manos de hombre. Los hombres buscan la solución a sus problemas regularmente en aquello que consideramos con posibilidad de resolverlo. Y en la antigüedad, las actitudes que tomaban los adoradores con respecto a los ídolos es un sacrificio y ya. Con un sacrificio soluciono mi problema. Con respecto al Dios verdadero es diferente porque con respecto al Dios verdadero lo que Dios pide es una vida, no un acto meramente. Por eso muchas veces el Señor le dijo a los israelitas, específicamente en el libro de Isaías, capítulo 1, no quiero tanto sacrificio, esas cosas me son nauseabundas. Lo que yo quiero es una vida, un estilo de vida, ¿no? Y como le dijo Samuel a Saúl, el Señor no se deleita tanto en los sacrificios de ovejas, Él es que se entienda y se obedezca a su palabra. Y es más fácil para nosotros hacer un solo sacrificio de una hora, un día, una semana, un mes quizás y ya, que comprometernos a toda una vida de obediencia. Dice que el Señor nos hizo, según el Salmo 8, el Señor nos hizo y no a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que Dios es superior a nosotros. Está por encima de nuestra comprensión, de nuestra visión, como dice Isaías capítulo 55, versos de 6 al 8. Como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios con respecto al nuestro, totalmente diferente. No tenemos la misma manera de pensar ni de ver las cosas, porque nosotros somos sus criaturas. Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. ¿Qué significa eso también? Que nosotros no tenemos la facultad de rehacernos, de recrearnos, de darnos una forma superior a la que ya tenemos. ¿Por qué? Porque eso solamente lo hizo Dios. También nos da un sentido de, vamos a decir, de humildad delante de Dios. Al punto tal de que si consideramos que Dios fue quien nos hizo y no nosotros mismos, pues tendremos a Dios superior en todas las cosas. Quiero leer. Aquí en el material dice, la creación también da testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, que también sustenta la vida, según Salmos 95, 7, 147 del 4 al 9. Así que Dios no solamente nos crea, sino que nos sustenta. Eso nos da un sentido de responsabilidad de Dios a nosotros. Por lo tanto, muchas veces, incluso nosotros a veces como padres, no cumplimos con toda la responsabilidad que debemos a nuestros hijos. Pero Dios no es así, porque Dios a sus criaturas la sustenta. La sustenta, ¿no? El Señor nos hizo así que al Dios hacernos también nos dio un estilo de vida. Como comer, Dios le dio una dieta al hombre, Dios le dio un lugar para vivir, Dios le proveyó un lugar para que lo administrasen, Dios al crear al hombre le proveyó todo lo necesario para que el hombre fuera autosuficiente en el sentido de que él pudiera generar lo que él necesitaba a partir de lo que Dios le había provisto. También al Dios crearnos nos dio la manera en que debemos asociarnos, la manera en que debemos reproducirnos. Todo Dios lo diseñó de manera que nosotros pudiéramos vivir una vida lo más satisfactoria posible de acuerdo al plan que Él escogió. Pero ¿qué pasó? El hombre ha decidido en muchos aspectos desviarse de lo que Dios hizo
al principio y por tanto hemos ido cosechando a través de los tiempos las consecuencias de desviarnos del plan original de Dios para nosotros en todos los aspectos, en la obediencia a su ley, en la obediencia a un estilo de vida diferente. En cuanto a todas estas cosas, Dios diseñó plan y estrategia que están allí en la palabra, pero tristemente el hombre ha decidido escoger su propio camino. ¿No? El Señor nos hizo y por lo tanto Él quiere que vivamos de acuerdo al manual que Él estableció en su palabra para que vivamos felices y podamos tener una vida más plena. Lunes, el Señor reina. Hay una palabra que está dentro del material, es la palabra soberano. Una de las cosas que Satanás hizo en el cielo cuando inició la rebelión era hacer creer que a Dios había que obedecerle sí o sí. Y que si era distinto, pues la criatura dejaba de existir, porque Dios iba a tomar represalia inmediata en cuanto a eso. Tanto así que también dio a entender que el Señor tenía un carácter que no perdonaba. Perdonaban quería decir que si hiciste el mal en contra de mi voluntad, ahí mismo deja de existir. Y que independientemente de lo que tú hagas, no hay perdón. Satanás transmitió eso a los ángeles y posteriormente le llevó a Adán y a Eva la idea de que Dios era un mentiroso y de que lo que él decía no tenía repercusión en ningún sentido, sino que utilizaba la mentira como medio de manipular a sus criaturas para que le obedezcan. Satanás introdujo e instaló, déjeme decirle, este principio, esta creencia en el genoma humano. Tanto así que al hombre se le hace difícil en muchas ocasiones obedecer estrictamente lo que Dios dice, porque siempre está tratando de buscar un por qué y un para qué y un cómo. Cuando nosotros confiamos, como dice aquí la lección, en la soberanía de Dios, pues el cómo, el por qué y el para qué no tendremos duda de que siempre será para nuestro bien, según así lo establece el libro de Romanos, porque todo lo que le acontece a los hijos de Dios es para bien conforme al llamado al que han sido. Así que cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios, y esto de la soberanía de Dios tiene que ver con que Dios tiene el control y el manejo de todas las cosas. Y en esto pueden surgir muchas preguntas, como decíamos al principio de la lección. Entonces, si Dios tiene el control, ¿por qué permitió? ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? Porque hay algo muy importante que debemos saber. Que aunque Dios tiene el control de todo, deja al ser humano, a sus criaturas, actuar según su criterio. Si Dios tuviese el control de todo en el sentido absoluto, vamos a decir, de la mente humana, nosotros fuéramos autómatas, no fuéramos seres pensantes con capacidad de decidir y tomar nuestras propias decisiones. Dios, como en su omnisapiencia, lo que hace regularmente es advertir al hombre de lo que le puede acontecer de tomar una decisión diferente a la que él ya ha dicho. Y no lo dice porque Dios quiere obligar, sino porque Él es lo mejor. Hay un pensamiento muy importante en uno de los escritos de la hermana Elena de White que dice que si nosotros pudiéramos ver el futuro desde el principio, tomaríamos las mismas decisiones a las cuales Dios nos está motivando. Dios no va a elegir un camino para nosotros que el que elegiríamos nosotros mismos si pudiéramos ver el futuro. Por lo tanto, en la soberanía de Dios, Dios realmente trabaja en beneficio nuestro. En beneficio nuestro, que eso no quede la menor duda de que independientemente no hayan respuestas, vamos a decir, directas a muchas preguntas que surgen de la mente humana, y en esto yo quiero hacer una pregunta. Cuando tú te haces una de esas preguntas, como ¿por qué a uno sana, a otros no? ¿Por qué Dios permite la destrucción aquí? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió? La pregunta es la que yo te quiero hacer. Cuando tú te haces esas preguntas, ¿es con el deseo de obedecer o con el deseo de rechazar? Cuando tú te haces esas preguntas,
¿Es con todo el deseo el interés de conocer para enseñar lo correcto de Dios? ¿O simplemente para reafirmar tus dudas o tus creencias negativas acerca de Dios? Porque todas esas preguntas tienen motivaciones específicas. Y esas motivaciones específicas es a las que nosotros debemos prestarle atención. Porque de ellas emanan las reacciones nuestras en cuanto a lo que Dios dice. Muchas de esas preguntas son colocadas por el mismo enemigo de Dios en cuanto al cuestionamiento de su carácter. Así que el salmista dice aquí el material, confía en el gobierno soberano de Dios y continúa deleitándose en la seguridad de los justos juicios de Dios. ¿Qué significa? Que todo tiene un tiempo, todo tendrá un momento y será aclarado según nosotros confiemos en esa soberanía de Dios. David en muchos momentos se encontraba en esa paradoja. Señor, ¿por qué aquel que te desobedece tú lo prosperas? ¿Por qué aquel que te desobedece tú lo premias? ¿Por qué prosperan los impíos? Decía David en un momento determinado, pero dice, cuando yo miraba el santuario, entonces comprendí el fin de ellos. Puede parecer muchas veces que el Hijo de Dios pierde la batalla, pierde la guerra, pero recordemos que el éxito de Dios, el éxito de Jesús fue morir en la cruz, no bajarse de ella, no mostrar un poder para mostrarlo al mundo de manera tal que pudiera deleitarse en algo externo, sino que en esa muerte nos garantizó la victoria a cada uno de nosotros. Pues como decía ahorita, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, porque nosotros no podemos ver más allá de lo que ven nuestras narices. Después de nuestras narices, Dios ve más allá y un poquito más, ve más allá de la curva, donde nosotros no podemos ver. Y por lo tanto, muchas veces Dios lo que hace, y aquí quiero hacer una diferencia, Dios advierte, Dios no amenaza. La advertencia es para cuidarte, para protegerte, para librarte del mal, para hacer refugio, abrigo para ti. Pero cuando miramos a Dios como alguien que amenaza, es alguien que si tú no haces lo que yo digo, pues entonces yo me encargaré de hacer que te vaya mal. Y no es así. Dios advierte, porque al advertir, Él deja al individuo actuar a su conciencia y a su voluntad, pero también permite que el hombre pueda cosechar el resultado de esas decisiones. Muchas veces simplemente Dios se hace a un lado para que el hombre decida. Y eso está muy claramente descrito en el libro de Génesis, cuando Eva estaba conversando con Satanás. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba observando. Cuando Eva le llevó el fruto a su marido Adán, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba observando. Dios estaba en el mismo lugar que cuando le dijo a ellos, no lo coman, porque el día que comieren ciertamente morirán. Dios estaba observando, Dios estaba mirando, pero Dios no intervino para tomarle la mano a Eva para que no comiese del fruto. Ni tampoco intervino en el momento en que ella se estaba acercando al árbol, sabiendo Dios que Satanás estaba allí. Simplemente Dios le dijo, no coman del árbol para que no mueran, porque ya Dios sabía lo que de algún modo podía ocurrir. Pero Eva y Adán debían confiar en esa palabra de Dios, sin duda alguna, confiando en su soberanía. Igual como nos invita a nosotros a confiar en su palabra, independientemente de que no sepamos el por qué ni el para qué Él lo dice. Dios es el juez, lección del martes. Como rey soberano, también Dios es el legislador. Y este juicio, y aquí cuando habla de juicio, habla de recompensa. Y también habla de trato, porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es una sentencia sobre un hecho y otra cosa es un trato con respecto a un hecho. ¿Cómo así? Dirá usted, hermano Alfonso. Bueno, Dios como juez no está sentado simplemente para que se le lleven los casos y él tomar una decisión de salvo o perdido. No. Sino que también está como juez justo para dar a cada quien según lo haya
hechos, según sus obras, según el libro de Santiago. Y como dice el Mateo capítulo 7, no juzguéis nada antes de tiempo. Esto simplemente Dios está diciendo, con respecto a lo que tú consideras que es o no es, dale un trato correcto a cada cosa. Haz con los demás como tú quisieras que hicieran contigo. Eso es lo que el Señor está diciendo. En cuanto al juicio. Y en cuanto al juicio, nosotros no debemos temer porque Dios no es injusto y dará a cada quien conforme a lo que haya hecho. A la preocupación mía debe ser si yo he hecho conforme a lo correcto, a lo que debe ser, a lo que corresponde a la buena motivación y a la buena acción. Ahí debe descansar quizá mi preocupación o mi tranquilidad, ¿no? Así que el Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. Así que ambos textos, que según Salmo 142 y Génesis 6, 5 y 8, ambos textos muestran que el examen de Dios, que Dios hace de la vida de la persona y la búsqueda que realiza para ver quiénes pueden salvar, preceden a la ejecución del juicio de Dios sobre el mundo. Así que Dios, y de hecho como adventistas nosotros sabemos que se está llevando a cabo un juicio investigador. ¿Se está llevando a cabo la sentencia? No, se está llevando a cabo el examen del corazón. Lo que hay internamente en cada uno de nosotros, en lo que hacemos, nuestras motivaciones, nuestras palabras, lo que pudimos hacer y no hicimos, las veces que Dios advirtió y nosotros no obedecimos. Todas estas cosas están siendo evaluadas en este momento a los adventistas del séptimo día y después de los adventistas al resto del mundo. Por lo tanto, nuestro mensaje debe ser a la gente que se arrepientan, que entreguen su vida a Dios, porque en este momento se está haciendo un examen del corazón para después luego dar una sentencia definitiva. Lección del miércoles, se acuerda siempre de su pacto. Aunque David no iba a ver, vamos a decir, realizados lo que nosotros llamamos sueños, Dios se iba a encargar de cumplir su pacto con Israel, en la medida que este pueblo fuera fiel a ese pacto. Y muchas veces nosotros no somos fieles a lo que prometemos, pero Dios siempre es fiel a lo que promete. Aunque muchas veces no lo podamos ver en nuestra generación, Dios se encargará en nuestra posteridad cumplir su palabra. Y ahí nosotros tenemos que ejercer fe en lo que Dios promete. Porque independientemente de que nosotros no veamos lo que Dios prometió, se cumplirá. Por eso, Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si nosotros deseamos agradar a Dios, tenemos que ejercer fe en sus promesas. Porque es necesario que nosotros aceptemos lo que Dios promete con fe. Lección del jueves. Sus testimonios son muy firmes. Testimonio en las Escrituras regularmente se refiere a la palabra de Dios. Y estos testimonios no variarán. Estarán allí firmes, correctos, y nosotros podemos tener la seguridad de que se cumplirán tal y cual es. Dice aquí el material, la supremacía del Señor en el mundo como creador, rey y juez soberano tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. Los testimonios es la garantía de que el escritor cumplirá con lo que dice. O como llamamos testamento, la palabra testamento viene de testimonio. Como adventistas conocemos los testimonios de la hermana Elena de White. O sea, es testigo de lo que vio ella. Ella, cuando alguien firma un testimonio, está comprometiendo su veracidad, su honorabilidad, su fiabilidad en cuanto a lo que está diciendo, de lo que vio, escuchó y experimentó. Así que la palabra de Dios se representa como la lámpara para guiar los pies del salmista y así lo protege de las trampas ocultas de los enemigos. Salmo 119, 105. La gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios, obviamente no es el resultado de una ausencia total de pruebas, más bien deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. Así que es muy interesante todo esto que hemos estudiado acerca de el carácter de Dios. Y la hermana White dice
Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad cuyo mayor, de una piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Camino a Cristo, página 23. Cuando nosotros estudiamos el amor y la equidad en Dios, entonces comprenderemos mejor su amor hacia nosotros. El Señor reina en los cielos y también aquí en la tierra, porque cuando Cristo venció a Satanás en la cruz, entonces se le devolvió a Cristo el lugar que Satanás había usurpado aquí en la tierra cuando hizo que Adán y Eva pecaran. En la cruz, Cristo nos dio la victoria y otra vez nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, como dice el apóstol. Ya no de una manera superflua, superficial y en esperanza futura, sino ya es un hecho real, porque ya Cristo murió por nosotros y realmente cuando tú le aceptas, cuando yo le acepto de todo corazón, nos da potestad de ser llamado una vez más hijos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, su misericordia te acompañe y te guíe en este estudio del libro de Salmos y también te guíe en cada paso de tu vida. Que el Señor te bendiga.